¿Qué tal amigos? Estamos acá ya en la Universidad Tecnológica Israel, al lanzamiento del libro Los Derechos Humanos y la Justicia en el Ecuador, del doctor Marco Tulio Cordero Zamora. Estamos con la presencia acá en el auditorio y dentro de poco se va a desarrollar el acto, amigos. Esta obra recopila la experiencia académica en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador, donde ejercía esta cátedra, por manera que es un poco la experiencia vivida con las anotaciones de aula y sobre todo los diversos casos que se han dado en el país. Y sobre todo se trata de establecer cómo está funcionando el sistema judicial ecuatoriano e igualmente es un llamado para que las personas estemos conscientes de que los derechos humanos es una cosa inherente a nosotros como seres humanos y que naturalmente no es una concesión que nos hacen, sino que por el hecho de nacer humanos, esto nos permite que invoquemos estos derechos. ¿Cómo nace la idea? Bueno, es un libro, mire, como tantos otros que se han escrito, pero este tenía y tiene la intención de ser un material de consulta para los alumnos que siguen generalmente estudios sobre los derechos humanos, ya sea como maestría, doctorado, o también puede ser, diga usted, a título de especialización que suele darse en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central, a la que me pertenezco. ¿Cree que hay injusticia en el Ecuador? Mire, yo creo que en todo lado hay, no le podría decir solamente injusticia, sino que hay un sector vulnerable que naturalmente es el que más se afecta en este sentido, ¿no? El libro hace un llamamiento para que las personas conozcan y sepan cuáles son los derechos que le están garantizados en la Constitución del Estado, que es una Constitución moderna, ultramoderna le diría yo, y ahí están contempladas todas las garantías que desde Montecristi, el 2008, se le dio al pueblo ecuatoriano. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene que estudiar esta Constitución y tiene, permítame el término, concientizar de cuáles son sus derechos, pero igualmente de cuáles son sus obligaciones, porque no solamente podemos invocar derechos, sino que también tenemos que pensar en cuáles son las obligaciones que estamos llamados a cumplir frente a la ley, frente al vecino, frente al hermano, frente al padre, al maestro, al tutor, etcétera, etcétera. Manifiesta con solvencia de quien tiene buena pluma, un acto de fe en torno a la historia misma de la humanidad, en su construcción de lo que hoy llamamos derechos humanos, justicia y legitimidad. Es muy importante cómo este libro aborda desde la generación, desde el Código de Hammurabi, desde que se escribieron hace ya miles de años de atrás las primeras tablas de la ley, cuando en unas tablillas cuneiformes, ¿no es cierto?, de una escritura hecha en una arcilla fresca y después puesta a secar, las primeras normas para decir que los seres humanos teníamos primero derechos y luego responsabilidades y obligaciones para con nosotros mismos y para con el resto de nuestra comunidad. Este es un libro que le hacía falta al país. Es recomendado para su lectura, tiene muchas innovaciones, se nota una gran profundidad en el análisis que hace el doctor Marco Tulio Cordero desde una perspectiva historicista de lo jurídico, pero también desde una perspectiva vivencial en su propia experiencia como ex miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿La corrupción nunca morirá? Yo creo que la corrupción muere en medida en que todos tengamos el ánimo de hacer que ésta muera, ¿no? Yo creo más, y conozco, y me imagino que eso le pasa a usted también, que conocemos más personas honradas que deshonestas.
¿sí? Y cuando tenemos cerca a las personas deshonestas, quienes somos honrados lo que tratamos es de alejarnos de ellas. Creo que si cada ser humano y especialmente si cada funcionario, cada ciudadano con plena conciencia de cuáles son sus derechos y obligaciones, hiciera un acto profundamente consciente de alejarse de la corrupción, este país, nuestro país, el Ecuador, como muchos otros, se verían libres de esta plaga, ¿no? ¿Se ha politizado la justicia? Bueno, usted sabe que la justicia se ha politizado durante toda nuestra vida republicana, esa no es una novedad. Lo que sí es una novedad es la intención cierta de un gobierno por establecer unos mecanismos, primero de conocimiento a través de sistemas de participación ciudadana, para que aquella vocación que tenían los jueces anteriormente de incidir en sus resoluciones y sentencias, respondiendo a presiones, no vuelva a suceder en nuestra historia nacional, pero también en una suerte, ¿no es cierto?, de voluntad nacional en mejorar los sistemas de justicia con el tratamiento de los casos para que los jueces solo se dediquen a juzgar y no hacer labores de carácter administrativo que les sacan de sus atribuciones y sus funciones propias y les colocan en un escenario en el que potencialmente pueden ser sensibles a actos de corrupción.